Octavo, inteligencia espiritual como propuesta macro para iniciar teorías holísticas de carácter científico. Haciendo un tejido coherente con descubrimientos aislados de varios científicos serios, nace el segundo grupo de modelos del conocimiento de inteligencia espiritual. Este grupo responde a demostrar la existencia de la naturaleza espiritual de la conciencia, modelo que rompe el paradigma obsoleto de creer que la conciencia es producto del cerebro. Bajo la acción del primer grupo de modelos que incluyen a Dios como creador y receptor universal, las leyes correspondientes dadas por Él, existen diferentes formas de conciencia espiritual para dirigir todas las diferentes formas de individualidades creadas para los reinos mineral, vegetal y animal, incluyendo especialmente al humano. Es de destacar que las teorías de la física cuántica se iniciaron como propuestas teóricas para explicar lo observado de forma reduccionistamente materialista, y muchas de ellas no se han validado fácticamente. En el pasado, las teorías de Kepler y Copérnico para el sistema solar eran teorías hasta que pudieron ser validadas por Galileo y confirmadas por la astronomía moderna. En coherencia con el modelo estándar de la ciencia unificada, inteligencia espiritual aporta el novísimo modelo del concepto de mente cuántica espiritual, que permite comprender que ha venido existiendo un proceso de evolución holística dentro de la cosmología a partir del Big Bang, o sea, desde el comienzo de la creación del universo. Hablo de evolución holística porque, como lo demuestra inteligencia espiritual, todas y cada una de las formas físicas están dirigidas por la conciencia de sus respectivas entidades espirituales. A la luz de lo anterior, aunque parezca insólito y hasta absurdo para quienes se sujetan a los límites de los actuales paradigmas de la ciencia física, las propuestas teóricas de inteligencia espiritual incluyen a las mentes cuántica molecular, biológica celular, psicológica ego y evolutiva simbre, que explican lo observado con mejor lógica que la actual ciencia unificada, que se basa en los principios decoherentes de la mecánica cuántica. El progreso de mayor y mejor capacidad de conciencia de la mente cuántica ha venido sucediendo como parte de este proceso holístico de la evolución, desde la formación de cada una de las partículas subatómicas hasta su composición en forma de las moléculas más complejas. Inteligencia espiritual demuestra que este desarrollo se dio causalmente hasta llegar a la autorréplica molecular, que fue la precursora de la autoduplicación celular a nivel biológico. De esta manera se devela racionalmente lo que hasta ahora se considera como un misterio, el milagro de la vida. Es decir, que mediante un enfoque holístico, es decir, un enfoque integral que explica cómo funciona la verdadera realidad, formada indivisiblemente por lo espiritual o metafísico y lo material o físico, la inteligencia espiritual de inteligencia espiritual llena el sentido vacío del conocimiento universal para la naturaleza de la conciencia espiritual. Este conocimiento holístico no es parte de la ciencia actual. Por causa del reduccionismo materialista de los físicos cuánticos, estos no han podido llegar a hacerlo, al formular como lo que se conocen como principios cuánticos y lógicas explicaciones que ni ellos mismos entienden,
para pretender explicar fenómenos de la conciencia como si tan solo fueran producto solo de la materia física llamada cerebro humano. Pero, aunque la conciencia afecta el comportamiento físico de seres y cosas, la verdadera naturaleza de la conciencia no es física. Por eso no es correcto aplicar solo explicaciones físicas. Tampoco es producto solo del ser humano. Su fenomenología debe de estudiarse en todos los seres bajo un enfoque holístico, es decir, que se requiere integrar variables físicas con variables no físicas o espirituales. A partir de la conciencia de la mente cuántica, a través de miles de millones de años, se produjo el desarrollo de la compleja mente biológica como vehículo evolutivo de la conciencia racional de la mente psicológica en los seres humanos. Así, al explicar el origen de la vida biológica a partir de la mente cuántica espiritual en las moléculas, inteligencia espiritual construye de manera vertebrada una nueva forma de ver la espiritualidad. Por otro lado, la mente psicológica contiene al ego y está programada para que la vida biológica subsista como individuo y como especie, evitando sufrir y procurando en seres biológicos del reino animal y humano el disfrute del juego y el placer. Lo más importante del aporte de inteligencia espiritual en este segundo grupo de conocimientos es el desarrollo del yo superior o simbre como una cuarta forma o nivel mental que dirige a través del paso del tiempo la continuidad cíclica de la existencia del cambiante ecosistema, proyectando holísticamente el aporte de la actual cosmología cuántica. Se llega a establecer que el simbre de todos los seres de la creación preserva sus respectivos desarrollos durante sus respectivos ciclos de existencia de forma física. Así, el simbre es la programación de conciencia hecha por el Creador para el desarrollo perfeccionante de las otras tres formas de mente, lo que equivale a decir que la mente cuántica se desarrolla para dirigir los fenómenos del reino mineral en la Tierra y en el cosmos, y el desarrollo de las mentes biológica y psicológica permite dirigir el desarrollo de la vida perecedera de los demás reinos, incluidos el humano. De este segundo grupo de conocimientos de espiritualidad científica, cuyos fundamentos son las cuatro formas o niveles mentales, inteligencia espiritual destaca la gran importancia que tiene la mente evolutiva, que contiene al yo superior o simbre, la misma que dirige a través del tiempo el proceso evolutivo de la compleja trama de los ciclos correspondientes a las otras tres formas mentales, la cuántica, la biológica y la psicológica. A partir de este segundo grupo se derivan los grupos tercero y cuarto de los conocimientos de inteligencia espiritual. Dentro del contexto del universo creado, el tercer grupo de conocimientos de inteligencia espiritual nos conduce a establecer el verdadero sentido existencial, individual y colectivo que tiene la vida de la especie humana. Empecemos el análisis aplicativo de todos los conocimientos de inteligencia espiritual, diciendo que, en coherencia con el modelo estándar de la ciencia unificada, la acción a través del tiempo de las leyes holísticas universales dadas
sobre todos los seres que existen en el universo hacen que el receptor universal de todo lo creado sea el mismo creador universal. De acuerdo con la cosmología, los parámetros infinitos resultantes de la singularidad de la teoría del todo y las teorías de agujeros negros y del gran enfriamiento, la materia y las energías físicas retornan al escenario del receptor, que es el escenario de la singularidad, en la nada del espacio-tiempo que preexistió antes de la creación. El modelo del reciclaje encarnatorio de inteligencia espiritual explica cómo el espíritu de todo humano hace parte de este último proceso de perfeccionamiento, para lo cual es preciso que el simbre del espíritu recicle en múltiples encarnaciones hasta formar parte de seres espirituales de superior grado de evolución, formando una pirámide evolutiva de seres superiores, en cuya cumbre se encuentran los seres crísticos, cuyas estructuras de la conciencia de la mente de sus cimbres lograrán la perfección total para llegar a formar parte de la mente genitiva del receptor universal. Así se cumplirán las palabras de Jesús: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros. Simultáneamente con el proceso existencial de todo lo físico, aplicando todos los grupos de conocimientos de inteligencia espiritual, las jerarquías de entidades espirituales superiores no encarnables, que respectivamente también están en permanente evolución perfeccionante, dirigen en forma colectiva la evolución holística de los sistemas cósmicos, conformados por los espíritus que animan a cada individualidad encarnada existente. Al final, todas las formas de conciencia espiritual retornan a la perfección de la mente genitiva del Creador, que es la misma del receptor. Así es posible concluir que el objeto ulterior que da el verdadero sentido existencial a nuestra vida espiritual, que no es mortal, es perfeccionar el nivel de conciencia del simbre de nuestro espíritu. Este nuevo paradigma propuesto por inteligencia espiritual es congruente con las palabras de Jesús de Nazaret: sed perfecto como perfecto es el Padre Celestial. El perfeccionamiento del simbre imperecedero es jerárquicamente superior al sentido de la vida del cuerpo mortal, comúnmente aceptado, dado por el ego, que se puede resumir en lograr el bienestar corporal y psicológico a través de la búsqueda de la salud, la prosperidad y el placer, convirtiendo el sentido del ego en un mero medio, no un fin en sí mismo, cuya aspiración y logro moderados facilitan la obtención del sentido perfeccionista y no perecedero del simbre, razón por la cual cada individuo racionalmente consciente debe de trascender el ego con el simbre para acceder a su proceso de perfeccionamiento. El modelo que he convenido en llamar el sistema ego-simbre es parte del cuarto grupo de conocimientos de inteligencia espiritual. Este modelo permite resolver la forma en que el ser humano puede y debe llegar al convencimiento de trascender su propio ego
como parte del proceso de perfeccionamiento de las estructuras básicas de conciencia, EBCs, de su mente espiritual, que le da el verdadero sentido existencial como individuo. Me refiero con la palabra trascender el desarrollo de la capacidad del simbre de disociarse del ego, observarlo, juzgarlo, controlarlo y mejorarlo. Recordemos las palabras de Jesús. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bajo la perspectiva colectiva como sociedad humana, el proceso de trascender el ego será la solución que permitirá a la humanidad salir de su principal enfermedad endémica, que he convenido en llamarla pobreza espiritual, que afecta todo individuo, pobre, rico o clase media, que aún no ha logrado tomar conciencia que tiene su propio simbre y mucho menos trascender su ego. El concepto de pobreza espiritual dado por inteligencia espiritual bajo el numeral 11.2 del presente bloque teórico no debe confundirse con el concepto bíblico de pobre de espíritu, lo cual es explicado en el posterior numeral 11.2.1. La pobreza espiritual es la causa de todos los antivalores y vicios, tales como egoísmo, mentira, envidia, hipocresía, corrupción, codicia, abuso, violencia, destrucción, vandalismo, violación, crimen, asesinato, etc. Y es conveniente recalcar que la pobreza espiritual solo se erradica de raíz trascendiendo el ego por acción efectiva del simbre en cada quien. Por lo tanto, propongo que todo lo anterior debe ser considerado como un conjunto de propuestas efectivas, pendientes de ser confirmadas bajo protocolos a determinarse como válidos para una ciencia holística, diferentes a las del protocolo de la ciencia física. Siendo repetitivo, conviene decir una vez más que inteligencia espiritual ha tomado como protocolo inicial los dados por Carlos Bunge para que cada elemento de sus propuestas cumpla con 5 requisitos que sean racionales, lógicos, analíticos, exactos y verificables en su proceso lógico y o matemático. Así, en justa cuenta de la realidad holística, se integrará científicamente la evolución de cada fenómeno del universo y de la Tierra a un nivel holístico, tomando por primera vez en consideración a la materia física con mente inmaterial. Químicamente, la evolución de cada molécula tiene su respectiva mente cuántica molecular, producto de la integración a nivel no físico de las mentes de las partículas cuánticas que conforman cada molécula y sus respectivos cuerpos, sean orgánicos o inorgánicos, para que por evolución de la mente cuántica se desarrolle la mente biológica en células y organismos de seres multicelulares. De esta manera, la mente de cada individuo, sea multimolecular o multicelular, habría evolutivamente alcanzado una creciente capacidad mental que contenga un valor agregado, por sinergia, de las capacidades mentales de las partículas cuánticas que la integran. Debemos construir mejores explicaciones en este desarrollo científico, explicaciones armónicas y coherentes
con las nuevas herramientas conceptuales presentadas por Inteligencia Espiritual en el capítulo 4 del bloque teórico del libro tercero, como la mente cuántica, biológica y evolutiva, que se adiciona a la convencional mente psicológica, nuevos principios y niveles mentales, el integrador concepto del periespíritu como interfaz de la mente con el cuerpo, incluso de cuerpos no biológicos. Todo a través de la nueva ciencia holística para entender y rescatar lo rescatable y descartar lo no rescatable que existe en nuestra cultura y sus diferentes subculturas. Recordemos que la propuesta de inteligencia espiritual concibe un espacio-tiempo metafísico de dimensiones diferentes a las físicas para las estructuras de conciencia de naturaleza no física que conforman la mente espiritual y los espacio-tiempos conjugados para el periespíritu. Estas, a nivel cuántico, serían las que dirigen las propiedades y acciones de la materia física, y que las mentes cuánticas de las partículas se comunican entre sí a velocidades más rápidas que la luz o superluminales. Esta comunicación inteligente es bajo los límites impuestos por las leyes universales. También lo hacen los otros tres niveles mentales, biológico, psicológico y evolutivo, o SIMBRE, a través de sus respectivas estructuras de conciencia, también de naturaleza no física o metafísica, todo lo cual el lector encontrará explicado en el bloque teórico del libro tercero. De aquí la gran importancia de resolver la problemática de la decoherencia que está limitando a las diversas disciplinas de la ciencia. En el presente se está ignorando que esta problemática se extiende al hecho de que toda la ciencia actual es reduccionistamente materialista. Por ahora, la supersimetría pretende comprobar que cada partícula tiene una contraparte oculta de partícula de cargas y giros opuestos y hasta tal vez resolver el misterio de la materia y la energía oscura. Llegar a concebir conceptos extraordinarios en el sentido que las partículas supersimétricas ocupan un superespacio de dimensiones extraordinarias sin restricciones en el tamaño o números de pasos en cualquier dirección y distancia, y conciben que las partículas supersimétricas se hablan entre sí. El artículo de la edición de mayo de 2014 de la revista Scientific American, titulado La supersimetría y la crisis en la física, escrito por Joseph Licken y Maria Spyropoulou, dos experimentados físicos de los aceleradores de partículas, el Tevatron del Fermilab y el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, por sus siglas en inglés, del CERN de Ginebra, Suiza, indican: 1. Que tras 45 años de haberse concebido la teoría de cuerdas supersimétrica, nadie haya visto o comprobado la existencia de cuerdas cuánticas, y haber buscado durante 40 años tampoco se ha obtenido señales fácticas de la existencia de partículas cuánticas supersimétricas. 2. Advierten que si para comienzos del 2015, cuando el LHC lleguen a hacerse colisiones a su máxima capacidad de diseño, cuyo costo alcanzó $10,000 millones,
no se ha logrado detectar pruebas de la existencia de estas partículas, la física entraría en una profunda crisis. No obstante haber encontrado recientemente pruebas fácticas de la existencia del quark top y del bosón Higgs, este bosón es exageradamente llamado la partícula de Dios, y la ciencia le atribuye la capacidad de dar masa a las partículas cuánticas. La física cuántica entraría en la necesidad de buscar nuevos direccionamientos para las bases profundas de toda la física y de la cosmología. 3. Considero que mi propuesta de la superfísica holística es un nuevo direccionamiento que depara nuevas bases profundas para toda la física, la química y para todas las ciencias que de ellas se derivan, incluyendo la cosmología. Será el comienzo de la solución para, primero, el problema de la decoherencia en el enunciado explicativo de los principios de la física cuántica. Segundo, el problema más grande de la ciencia, de conciliar la coherencia del orden macro con la incoherencia del orden micro, tal como lo define Brian Greene, PhD físico de la Universidad de Columbia de Estados Unidos, que incluye la relación del bosón Higgs con el gravitón. Tercero, el problema duro de establecer la naturaleza de la conciencia, cuyo desarrollo perfectible es por acción del Simbre, para que la mente cuántica dé origen a la mente biológica y el desarrollo de ésta haya posibilitado el perfeccionamiento del ego irracional a racional. Además, inteligencia espiritual establece un modelo para el funcionamiento del cerebro como la primera interfase entre la mente del espíritu y el cuerpo, y el periespíritu de chakras, meridianos y prana, o chi o ki, como la segunda interfase. Ver el capítulo 4 del bloque teórico del libro 3. Cuarto, la prueba de la existencia de Dios sin contexto religioso, mediante el concepto científico de Dios, una teoría supercuántica que relaciona el todón de la singularidad con la contraparte holística del holón espiritual de las estructuras de conciencia de la mente genitiva de Dios o el todo. En el siguiente gráfico, el todo representa al Creador universal. De su mente genitiva emana la creación de 3 tipos de pensamientos genitivos. Primero, pensamientos normativos. Las leyes fundamentales universales holísticas para la evolución de la creación universal física y espiritual que contienen la capacidad de actuar sobre la mente espiritual de las individualidades creadas por los pensamientos genitivos. 1. Estas leyes corresponden a la integración de los conceptos existentes que más se aproximan al conocimiento verdadero, tanto para la naturaleza física como para la espiritual. 2. Estas leyes deben ser de universal aceptación para una ética propuesta por Dios como sujeto ético absoluto, para derivar de ella una moral uniforme aplicable en todas las sociedades de este mundo globalizante, es decir, que deben ser de universal aceptación. 3. Para ello, inteligencia espiritual utiliza las leyes físicas del modelo estándar de la ciencia unificada y las leyes espirituales cuya coherencia y simetría rescata de la propuesta de las grandes religiones. Las leyes espirituales se resumen en los numerales 10.8 al 10.13. Segundo, pensamientos genitivos de individualidades de materia y energía física en evolución.
Tercero, pensamientos genitivos de individualidades de espíritus que generan conciencia mental a niveles cuántico, biológico, psicológico y evolutivo. El gráfico siguiente muestra al todo para el orden físico, detallando la acción de las leyes fundamentales sobre las diferentes áreas de aplicación resultantes. Este gráfico muestra al todo para el orden metafísico o espiritual, los detalles por analogía. Hasta aquí la reproducción anunciada de los capítulos 3 al 8, correspondientes al libro segundo, La Verdad, parámetros de referencia de la colección Cabalgando en Hombros de Gigantes del Pensamiento, para ilustrar la necesidad de empezar la ciencia holística. A continuación, la reproducción de los apartes pertinentes del sublibro 4.3, La muerte y el más allá, de la colección Cabalgando en Hombros de Gigantes del Pensamiento. Ante la crisis de creencias generada por las valientes y reveladoras declaraciones dadas a finales del siglo XX por el Papa Juan Pablo II, el mencionado sublibro 4.3, Inteligencia Espiritual, presenta como modelo de fondo el reciclaje encarnatorio que responde con coherencia racional lo que es más probable que pase en el más allá, después de haber analizado todo lo escrito anteriormente bajo el protocolo de la ciencia en los libros primero, segundo, tercero y en los sublibros 4.1 y 4.2. El reciclaje encarnatorio es considerado por el autor como la propuesta más coherente con las declaraciones dadas por quienes han participado en investigar las experiencias al borde de la muerte y los casos de evidencias de vidas anteriores, admitiendo, por razones obvias, que las fuentes no contienen toda la mejor información completa para saber qué nos pasará cuando el simbre humano llegue al escenario del espacio-tiempo metafísico que William Tiller plantea a partir de la ecuación de Einstein transformada por el Nobel Lorentz. El reciclaje encarnatorio responde con lógica racionalidad a la necesidad de ofrecer a la sociedad una hoja de ruta confiable para completar la respuesta a la tercera gran interrogante que tiene la humanidad: ¿para dónde vamos? Aunque en este caso no se cuente con todos los medios probatorios para verificar el modelo de reciclaje encarnatorio. La administración moderna nos enseña que en esta vida siempre tenemos que tomar decisiones basadas en información incompleta. Reproducimos en primer lugar los capítulos que cubren los controvertidos temas sobre el infierno, el cielo, el purgatorio y el limbo, objeto de las declaraciones del Papa Juan Pablo II, y sobre la reencarnación, por ser necesarias para entender el porqué del reciclaje encarnatorio que se reproducirá después. Lo siguiente es la reproducción pertinente en el orden anunciado.